¿Qué tal? Bienvenidos a el programa número 15 de Charla con Café. Aquí está, miren, Miguel el Tapatío, Miguel el Pato Tío. Aquí en Tijuana es el Pato Lucas y su servidor José Saldaña Rico. El día de hoy, que es viernes ya es el programa número 15, es el día 22 ya de abril del 2022. Tenemos algo extraordinario para ustedes, porque están aquí un par de distinguidas amistades mías, con decirle que les digo mi hijo a cada uno. Son de esas personas que se hacen presentes en la vida y se quedan eternamente. Hay que ser claros también de que hay otras situaciones en la vida, en este tren que nos toca subir, y de esa manera en ese tren hay unos que se bajan y otros eternamente permanecen. El día de hoy tenemos varios mensajes previos a esta charla con café. Primeramente para Guillermina Murrieta, que es hija de un extraordinario personaje personal, el señor Fernando Murrieta Yaguno, mi padrino de mutualismo. El día de hoy Guillermina cumple años, y para ella, quien está presente, que es José Saldaña, va a recordar a Miguel Ángel García y Pacheco, que me enseñó a cantar. Y estas son las saldañitas que cantaba don José, acompañado de Anita, se las cantamos a usted, a Guillermina Murrieta. Miren, muchísimas gracias, Lauro Ortiz, te mando un abrazo, no te mando otra cosa. Y me encantó la foto ayer que publicaste en donde tu calcetín está roto porque no te cortaste bien las uñas. Te voy a regalar un corta uñas. Licenciado Sergio Paul Benítez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy tenemos, previo a este programa Charla con Café, que comentarles lo siguiente, porque miren, a las 11 de la mañana de hoy va a haber un evento al que queremos invitar. Resulta que en esta terrible situación de pandemia y demás, hemos tenido la mala suerte de perder extraordinarios amigos. Y Abril Zúñiga, que es hija del arquitecto Jorge Zúñiga, que es extraordinario, que fue extraordinario músico, nos está diciendo que para aquellos que quieran acompañarlo a darle la despedida a mi padre, les comparto la información referente al velorio. Ese fue ayer, pero hoy a las 11 de la mañana, todavía hay tiempo, vamos a tener una misa en su honor en la parroquia del Señor de la Misericordia, que está en la Abraham González 2975, Colonia Francisco Villa. Hoy a las 11 de la mañana. De ahí los restos de nuestro consocio hermano mutualista va a partir hacia el Monte de los Olivos. Y lo recordamos con mucho cariño, porque quiero comentarles a ustedes, previo a la presentación de estos personajes, que la música tiene un mensaje, y es lo que al arquitecto le apasionaba. Le apasionaba de tal manera a Jorge Zúñiga esto de la música, que lo quiero recordar para hacer un postre musical previo
a la presentación de mis invitados. Donde mueren las palabras, nace la música. La música es la medicina de la mente. Jorge Zúñiga era músico, era arquitecto. Entonces, la medicina es la música, es una medicina para el alma. La vida sin música no es vida. Así, con estos mensajes recordamos a Jorge Zúñiga, porque la música es el territorio donde nada nos hace daño. Entonces, vemos cómo cuando las palabras faltan, la música habla. Y como no vamos a estar con música todo el día en esta charla con café, vamos a ir directamente a presentarle en esta charla con café y le agradecemos su presencia a estas dos bellísimas personas. Aquí está, miren, Malu. Hola. ¿Qué tal? Buen día. Fíjate que aquí está Sergio Paul Benítez, está Lauro Ortiz, está Felicidad y Humberto Silva. Mucho gusto, qué bueno que nos están acompañando el día de hoy. El licenciado Julius Valderrama también está con nosotros y nosotros en este programa, Malu, Miguel García. Hola, y Pacheco. ¿Qué tal? Buenos días. Tenemos como entrada principal esta imagen que habla de nuestra Tijuana. Don Guillermo Sánchez Memus, ese reflejo de un personaje que ofrece la mano, que ofrece el dar, es la característica propia de Tijuana, es historia de familias. Malu, platícame, ¿qué te parece esa frase en donde iniciamos? Tijuana, historia de familias, donde al margen de conceptos filosóficos, políticos y demás, cada esfuerzo familiar hace lo propio, hace su propio entorno, tiene su propia encomienda y camina y logra. No, pues es una frase muy emblemática porque, como bien lo dice, pues las familias tijuanenses tienen mucho valor. Y ahí tenemos un ejemplo muy grande, ¿no? Que quien se lo propone lo logra y hace cosas muy grandes. Usted hablaba de la música hace un momento y creo que él es un ejemplo pues único porque con la música expresó muchas cosas bonitas hacia nuestra ciudad, hacia Tijuana, que la pone muy en alto, ¿no? Y en torno a Malu, platícame de tu papá, de tu mamá, porque quiero comentarte una cosa. Charla con café se está generando en un lugar donde siempre hay música. Es La Vuelta. Es un restaurante que nació en 1934 y fíjate, los jueves, por ejemplo, el día de ayer, hay karaoke. Hoy, que es viernes, mariachi. Entonces, mañana, mariachi. Pero en tu caso, y el caso de Charla con Café, que se genera en La Vuelta, es también patrocinio de la UABC. Y resulta que tú eres egresada de UABC. Platícale al auditorio cómo fuiste caminando en la primaria, secundaria y escogiste una carrera en donde me ayudaste inclusive a diseñar un calendario. Sí, bueno, pues yo nací aquí en Tijuana, un 21 de abril. Soy hija de Luis Navarro Núñez, de aquí de Tijuana. Él creció en la colonia Independencia. Y mi mamá pues es María Silvia López Sánchez. Ella es del estado de Nayarit, de Santiago Escuintla.
Tengo unos padres maravillosos. Yo creo que todo el mundo dice lo mismo de los suyos, ¿verdad? Pero los míos para mí han sido un ejemplo a seguir. Son dos personas muy luchonas. En situaciones muy difíciles siempre han salido adelante, ¿no? Mi papá es un tijuanense auténtico, que le encanta la música. Siempre ha estado rodeado de música. Le gustan mucho los solitarios, los Lo mejor de la época de sí, los mejores artistas que tuvo Tijuana en aquellos años, ¿verdad? Es algo bien chistoso porque yo pues no soy de esa época, pero escucho esa música y me gusta. ¿Me explico? Lo que el tiempo se llevó lo rescata la memoria y lo hace presente. Sí. Ese es precisamente el meollo, esto que acabas de mencionar, el meollo de este programa. Porque mira, estamos hablando del pasado, pero el pasado lo hacemos presente. Estamos haciendo imaginación y creatividad, quiere decir que vemos el futuro, pero lo hacemos presente. Sí. Y eso que acabas de decir es bien importante porque la música es eterna, no tiene tiempo no tiene tiempo para. Sí. Entonces, eso es una de las cosas que creo que son importantes en este caminar, en esta encomienda de vida tuya, mía y de cada uno de nosotros. Sí, pues mi papá me ha enseñado a escuchar esa buena música, ¿verdad? O sea, darle ese valor pues a la música de aquí de Tijuana, la que nació aquí, y pues a mí me encanta. Oye, y a propósito, ya tocaste, ¿cuál es tu cantante femenina o masculina que más te gusta? Pues hay una de aquí de Tijuana que es actual, pero pues siempre me ha gustado, Julieta Venegas. Julieta No puede faltar. Venegas. ¿Y cuál es la canción que más te gusta de Julieta? Ay, pues hay muchas. La que más me gusta pues, de ella, puede decir la de Andar Conmigo, creo que se llama. Ajá. Sí, es de las que más me gustan. Hay varios artistas que son de aquí de Tijuana que me han gustado, más del área del rock, digamos. Está Ceci Bastida también, pues Julieta Venegas, no sé, pues Javier Batis, no se diga, ¿verdad? O sea, la verdad que sí hay una tendencia a la música de aquí de Tijuana. Qué bueno que estamos coincidiendo con estos conceptos, agradeciéndole a Ramón Camacho Soler que está viendo este programa. Invitamos a cada una de las personas que están con nosotros a que compartan este trabajo, porque de esa manera se multiplica la información, porque no es fácil encontrar estas personalidades que yo he tocado para que vengan al programa, para que transmitan información, porque hay muchos que le tienen pánico escénico. Y vamos a ir al pánico escénico. Fíjate cómo este caminito nos lleva a tu esposo, a Miguel Ángel García y Pacheco, porque en ese arte escénico aquí está presente Miguel Ángel García y Pacheco, que es el esposo de Malu, y resulta que platica qué tantas actividades has desarrollado en Tijuana. José, fíjate que a mí Tijuana, desde que llegamos a Tijuana en 1965, pues me hizo sentirme abrazado, querido. Me brindó todas las oportunidades que esta ciudad le da a todos los que llegamos de fuera, que nos hace sentirnos tijuanenses 100%, aunque hayamos nacido en otra parte. Yo nací en el estado de Jalisco y traía como ejemplo de mis padres la fotografía, el arte, el teatro, principalmente la fotografía. Sin embargo, a mi
corta edad empecé a hacer teatro con aquel buen amigo que muchos recordamos, Horacio Rubén del Valle. Horacio, fíjense cómo en esta charla con café estamos recordando, ya recordamos a los padres de Malu y ahora estamos recordando otro. Y fíjate, el licenciado Sergio Paul Benítez nos dice: no hay talento para el canto, mi estimado maestro. Todos cantamos. Así como los animalitos, unos maullan, otros ladran, otros gruñen, el hombre canta. Mandamos un saludo hasta Ensenada, Atagua, Magdaleno. Saludos afectuosos a nuestros amigos de Ensenada. Y fíjate que tocaste una de las actividades que tú has desarrollado con más éxito, que es el teatro. ¿Qué es el teatro, por cierto? Es una pregunta que hago yo. Bueno, pues el teatro es un reflejo de nosotros mismos. Ahí es donde nos vemos retratados, ahí es donde nos vemos escenificados por aquellos que se atreven a subirse al escenario a representarnos. Ahí es donde vemos nuestros aciertos y nuestros errores. Decía Rodolfo Sigli, un pueblo sin teatro es un pueblo sin verdad. Porque ahí es exactamente donde está nuestra verdad, en la representación de cada uno de los actores y lo que en esa obra o en esa, digamos, representación se quiere interpretar. Lágrimas, risas, etcétera, todo se ve ahí. Sin embargo, a veces el sarcasmo también se representa en el mismo. La sátira, el drama, la tragicomedia, la comedia. A veces nos reímos, pero ahí nos encontramos al final de cuentas. Fíjate que acabas de tocar algo que hay una frase que repito y en este momento la hago presente. Una cosa me lleva a otra. Y hay un personaje del cual yo guardo un extraordinario recuerdo, que es José Vicente Hueso. Y él fue un enamorado de toda la actividad, ya sea cinematográfica o teatral. Y recuerdo las charlas entre ustedes dos, José Vicente Hueso y tú, Miguel Ángel García y Pacheco. Platícale al auditorio de qué se trata. Me llevas a muchos años atrás, que José Vicente Hueso, que era un campeón de box en Estados Unidos, en su peso, realmente sobresaliente, y que por azares del destino se tuvo que retirar del box después de que su mismo médico le aconsejó que ya no le siguiera por lo golpeado que estaba. Sin embargo, él era un personaje sobresaliente y lo invitamos a hacer teatro con nosotros. En aquel entonces estaba muy joven, estábamos muy jóvenes cuando juntos hicimos teatro durante bastante tiempo. Posteriormente incurrimos en la grabación de videos o de videohome, de aquellas películas que rentabas tú en la tienda para verlas en tu casa. No propiamente como actores, sino también como productores. José Vicente Hueso era un estuche de monerías, mi compadre, en paz descanse, a quien con todo mi corazón lo recuerdo. Hacía teatro, hacía producciones de cinematografía, inclusive actuaba, fue boxeador y fue un padre excelente con sus hijas y con su esposa, con mi comadre Silvia, un verdadero esposo. Obviamente amigo de todo el mundo, porque Vicente era generoso, era justo y era muy querido. Ese era mi compadre José Vicente Hueso, a quien recuerdo en este momento que me lo preguntas con mucho cariño. Y fíjate cómo vuelvo a cambiar se puede decir de mente, de un lado para otro. Ya estás hablando del teatro, vamos a recordar sitios, lugares, personajes
que eran los que nos divertían, nos hacían reír, y en el teatro pues teníamos nosotros un deleite en las... ¿Recuerdas cómo nace el teatro al cual estás refiriéndote? Sí, lo recuerdo perfectamente. Fíjate que nació por una infracción de tránsito. Por una infracción de tránsito. Sí, un policía, estábamos chamacos, no teníamos ni licencia para manejar, pero traíamos el carro a todo lo que daba. O sea, mis hermanos y yo, Saúl García Pacheco también, que fue actor durante 20 y tantos años. Mire, estamos en el restaurante La Vuelta en Charla con Café, y aquí miren, es exactamente la atención que tenemos de Amanda, miren. Con permiso. Buenos días, bienvenidos. En el restaurante La Vuelta, y aparte tiene extraordinario menú. Aquí también está Mario Andrade, perdón, y el menú de desayuno, aparte del menudo, ¿qué otra cosa hay en restaurante La Vuelta? Bien recomendable. Tenemos los omelets, tenemos los chilaquiles rojos, verdes. Tenemos unos desayunos muy completos, que es el desayuno La Vuelta, que trae unos huevitos estrellados o revueltos si te gusta, carnitas. Trae una papa al horno y le trae sus frijolitos. A ver, de una vez. Hay que pedir algo, ¿no? Aprovechando esta charla con café. Perfecto. Claro que sí. Pues, a la hora que guste nos atendemos. ¿Sí? Gracias. Con permiso. Entonces, disculpa. ¿Sí? Nació con una infracción de teatro, una infracción de tránsito. No esperábamos que fuéramos a conocer a quien fuera nuestro maestro de teatro. Horacio Rubén del Valle trabajaba en el departamento de tránsito municipal. Traía una motocicleta y pues detenía a aquel que se ganaba la infracción. Nos detuvo a nosotros, nos vio tan chamacos y pensó que ni licencia teníamos y acertó. En ese momento que él nos detuvo para infraccionarnos, nació una conversación y nos dijo, ¿qué hacen ustedes? Pues trabajamos aquí, trabajamos allá, estudiamos, etcétera. Y si no les gustaría pertenecer a una compañía de teatro local, y nos llamó la atención poderosamente esa propuesta. Ahí nació precisamente teatro para nosotros, para mis hermanos y para mí. Y formamos parte de aquel grupo que se llamaba Triangular de Vanguardia. Triangular de Vanguardia. Así es. Fíjate cómo este programa, esa es la intención, de rescatar personajes. Primeramente, el personaje policía que los invitó. Repetimos su nombre. Horacio Rubén del Valle. Horacio Rubén del Valle. Y luego el grupo. Triangular de Vanguardia. Triangular de Vanguardia. ¿Qué años estamos hablando? Pues estamos hablando de los años 70. Fíjate, hace más de 50 años. Sí, de los años, hace más de 50 años exactamente. Éramos muy inquietos y teníamos que canalizar esa energía de alguna forma, cosa que le dio gusto a mis padres, porque pues ya nos mantuvimos atados a una disciplina, que esa disciplina nos permitía comunicarnos con la gente desde arriba del escenario, y fueron muchas obras de teatro las que pudimos realizar bajo la dirección de Horacio Rubén del Valle. Posteriormente, como actores, quisimos aprender también la dirección escénica y nos encauzamos hacia ese rumbo. Nos fuimos a estudiar dirección escénica a la Escuela Nacional de Bellas Artes, la Escuela de Arte Teatral de Limba, en la Ciudad de México, y los tres, Josafat, Saúl y yo, estudiamos dirección escénica. Pero indudablemente en ese entonces nos acompañaba Elvia, quien fuera mi esposa, en paz descanse, la conocían como la frágil Irma Zamarrón, que era también actriz, y otros tantos, ¿verdad? Que recordarlos pues sería muy largo, porque fuimos muchos los jóvenes que nos integramos a hacer una época grandiosa de teatro para Tijuana, no nomás en ese grupo, porque surgieron como semillero
otros grupos que tú recuerdes tal vez, Trashumantes, Teatro y Arte de Tijuana, el Titac, el clásico, ¿verdad? Y muchos personajes que... El Estado 29, algo así que le decían, donde estaba Bernardina Green. Bernardina Green y otros tantos Con inclusive Sorabeja. Sorabeja con sus escritos, aquí es que sea las leyendas de Tijuana, y muy reconocida, muy querida. Vamos a recordar ya, Malú Navarro, tu esposa nos dio el nombre de sus padres, ahora los tuyos. Bueno, mi madre, Margarita Pacheco Martínez, joven esposa de mi padre, porque mi padre era mucho más grande que mi mamá. Procrearon 7 hijos, entre ellos un servidor. Ellos hacían fotografía y tenían un restaurante cuando nosotros éramos chicos. Posteriormente... ¿Cómo se llamaba el restaurante? El Oasis. El Oasis, ubicado en las cataratas del Salto, Jalisco. Había unas cataratas, unas cascadas en ese entonces muy visitadas por los turistas, y ahí tenía su restaurante y también tenía su fotografía. Muy bonito lugar, que actualmente creo que ya no existen las cascadas como estaban antes, pero ese era el atractivo para los turistas. Ahí precisamente tenían su negocio, y posteriormente, aún siendo muy niños, llegamos a Tijuana. Y aquí en Tijuana, pues ya la fotografía ya no se dio con ellos, nos dedicamos a otra cosa. Desde muy chicos comenzamos a trabajar para precisamente conquistar a Tijuana, y lo logramos, conocimos la forma de desarrollo que todos los que venimos a Tijuana tenemos como oportunidad en esta bella ciudad. Fíjate que charla con café, estamos aquí en el restaurante La Vuelta, pero también tenemos nosotros el patrocinio de la UABC, y está la UABC organizando el 88 sorteo. Muéstrales por favor al auditorio el primer premio de este. Primer premio. Nada más son 22 millones de pesos. Entonces, fíjate, 22 millones de pesos, y el costo del boleto es de 450 pesos. Entonces, pero hay otra cantidad de premios, ahí están. ¿Por qué no nos los lees, por favor, Malu? El primer premio pues son 22 millones, el segundo premio son 3 millones de pesos, y el tercer premio 1 millón de pesos. Ya me gané el primero, Sí, qué bueno. Y aparte hay una cantidad de premios. Acá en la parte de atrás pues vienen 15 cheques por 10,000 pesos, perdón, 100,000 pesos, 25 cheques por 50,000 pesos, autos, ¿qué más viene? Pues está muy Y bueno, tú, ¿no? como egresada de UABC, por la realización plena del hombre, en este caso por la realización plena de la dama, ¿en dónde estudiaste? Aquí en Tijuana, pero yo era parte del campus Mexicali, porque fuimos la primera generación, bueno, la segunda generación de la Facultad de Pedagogía, que empezó en Mexicali y vino aquí a Tijuana también. Entonces, nosotros estuvimos luchando por el derecho del estudiante hace pues ya casi 10 años, porque cuando se hace la Facultad de Pedagogía aquí en Tijuana, no la querían reconocer, querían que fuera solamente de Mexicali. Y nosotros habíamos estudiado aquí en Tijuana y reclamábamos ese derecho, que éramos alumnos de la UABC Campus Tijuana, y lo logramos, y se estableció la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa Campus Tijuana. Perfecto, qué buena información estamos transmitiendo a ustedes, agradeciéndole a Blanca Salehi, que está también con nosotros. Ella es hija de Mélida Ojeda,
Mesa, que es una extraordinaria amiga, es sobrina de Vilma Ojeda. Y fíjate cómo una cosa nos lleva a otra, porque por un lado Malo, por otro lado Miguel Ángel, ustedes, por otro lado Saúl, ustedes han sido extraordinariamente activos en el ámbito político de izquierda en Tijuana. ¿Así es? Así es, José, nos gustan las causas justas, nos gusta que tengamos una oportunidad como ciudadanos y para ello también, si formamos parte de la política de nuestra ciudad, hacerlo bien, hacer las cosas como se debe. Y a propósito, ¿es fácil o es difícil tener competencia fraternal? Porque yo veo por un lado Saúl activo y por otro lado Miguel Ángel de igual vitamina. ¿Qué ha significado tener un hermano de esa cantidad energética? Bueno, en el caso de Saúl y yo, él está más encauzado hacia el lado de la política, le gusta mucho participar, representar sectores de la ciudad en el ámbito político. Él está hecho para eso y yo verdaderamente me dedico más a la comunicación, al desarrollo cultural, a estar activo en la fotografía, en la radio, en el teatro, en todo lo que conlleva una buena oportunidad para aportar mi granito de arena en favor de nuestra ciudad, en favor de todos los Qué bueno que tocas ese tema de comunicación, porque ahora, si nos permite aquí Malu, resulta que yo coincidí contigo en Radio Tecnológico. Platícanos cómo nace Radio Tecnológico, cómo te integras del teatro a la radio, en fin, lo que significa el Instituto Técnico Tecnológico de Tijuana, el transformado en regional de Tijuana, y que con la visión del ingeniero Francisco Laurens Martínez hacen ese espacio de comunicación. Bueno, es una larga historia, pero siéndolo breve, cuando hacíamos teatro, fuimos a dar al Tecnológico precisamente, cuando se hace aquella edificación que lleva por nombre Teatro California. Ahí precisamente conocimos al licenciado Héctor Magaña, que dentro de sus actividades como maestro también incursionaba en el teatro. Claro, en el teatro del Tecnológico. Y nosotros, como actores de Triangular de Vanguardia, que posteriormente fue Desarraigados, que fue Grupo Teatral Los Desarraigados, con el cual pues tuvimos oportunidad de representar a Tijuana y a Baja California en los nacionales de teatro, con muy buen resultado. Ahí conocimos a Héctor. Héctor tenía una inquietud tremenda por hacer una estación de radio, junto con Lucila Lúa, que en paz descanse, nuestra querida maestra, amiga Lucila Lúa, que gracias a eso pues surge la idea, surge el proyecto, el plan de hacer radio. Pasado el tiempo, yo no me involucré en ese entonces con esa idea. Yo estaba en el teatro, estaba en el banco, trabajaba en un banco, hacía teatro y posteriormente, cuando fallece Lucila, Héctor va a visitarme al banco para invitarme a formar parte de ese grupo que fundara la estación de radio de Tecnológico, el 88.7 de FM, Radio Tecnológico Cultural. Yo no podía porque tenía tiempo muy ocupado en Radio Cadena Nacional, estaba trabajando en Radio Cadena Nacional y trabajaba en el banco. El teatro ya lo había dejado un poquito rezagado, pero tenía muchas actividades, entre ellas, junto con mi compadre Vicente Hueso, que ya lo mencionamos,
hacíamos producciones de películas de video home, que son las que precisamente mencionamos, rentábamos para verlas en la casa. En ese entonces no tenía oportunidad de hacer otra cosa, atender a mi familia, a mis hijas que estaban creciendo. Sin embargo, Héctor insistió tanto que acepté formar parte de ese grupo para fundar la estación de radio Tecnológico. Entre ellos Francisco Lauren Martínez, que fuera el ingeniero de todo lo técnico de la radio, la licenciada Montserrat de todo lo legal, el licenciado Marco Antonio Castelo de todo lo económico, Héctor Magaña pues como jefe, un servidor, Miguel Ángel García, de todo lo que corresponde a la barra de programación o al libro de objetivos, junto con el ingeniero Fuentes, que fuera director del... Héctor Fuentes, que fuera director del Tecnológico. Se convoca para formar un patronato pro radio cultural. Entonces se funda el patronato, en el cual queda como presidente quien estuviera en Dorians, nuestro Gabaldón o, buen amigo, o Ángel García. el señor Gabaldón. Entre otros, queda fundado el patronato pro radio para administrar lo que se iba a recaudar para construir la estación de radio. Y el gobernador del estado concede un terreno en el fraccionamiento Monterrey de 2 hectáreas, precisamente para que ahí se pudiera construir un edificio que albergara las instalaciones de la estación de radio. Fíjate que una cosa nos lleva a otra. Permíteme leerte algo, querido auditorio, a ustedes. Resulta que, miren, Marco Antonio Romero Arizpe, él dice quién es quién en Baja California, y en este trabajo habla del general Ramón B. Arnaiz, que es militar y empresario, y curiosamente, eso es las diosidencias del tiempo, nos llevan que lo que está hablando Miguel Ángel es cómo nace la estación de radio cultural, radio tecnológico, que están en los terrenos del general Arnaiz. Entonces miren, aquí está el trabajo de Marco Antonio Romero Arizpe, y fíjense pues qué curiosas situaciones. Continuamos con Miguel Ángel, por favor. Una vez que ese terreno lo destinan para la estación de radio, nos piden que se reúnan todos los requisitos que justifiquen precisamente la solicitud del permiso ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Educación Pública para instalar una estación de radio cultural. ¿Fue la primera? Fue la primera, sí, posteriormente... Porque la cultura, la verdad que los gobiernos le tienen pánico. O sea, no les gusta olerla, no les gusta sentirla. No les gusta invertir en ella tampoco. Así es. Y se hizo pues gracias al esfuerzo de la ciudadanía, porque se hicieron tianguis, se hicieron paseos ciclistas, se hicieron presentaciones de teatro, se hicieron representaciones de artistas en el auditorio municipal, se hicieron colectas para fundar la estación de radio. Los tijuanenses, convocados por el Tecnológico, lograron fundar la estación de radio Tecnológico. Se inició esto, se hizo un proyecto, se bajó a papel para hacerlo en un año, en el plazo de un año. Al año teníamos ya construido el edificio de la estación, teníamos instalada el transmisor que le compramos arriba al Marentes, un transmisor usado, y todo el equipo de tornamesas y grabadoras estaba instalado, pero nos faltaba la antena. La antena se tardó 3 meses en llegar porque la fábrica a la que le encargamos en Nueva Jersey cerró y se tuvo que demandar a la compañía para que cumpliera con el compromiso que ya estaba pagado. 3 meses después teníamos la antena de aquel lado de la frontera. Y precisamente un 17 de junio
del 87 se cruzó, logramos cruzar la antena, que la subimos a la torre ese mismo día, junto con el ingeniero Lauren, y ese mismo día a las 17 horas con 17 minutos salimos al aire ante las lágrimas del licenciado Magaña, ¿no? Que no pudo, cuando comenzó a hablar, no pudo seguir hablando. Se quedó mudo. Se quedó mudo, y Adilú y yo y Marco Antonio tomamos el micrófono para seguir hablando, mientras afuera otros personajes celebraban la inauguración de la radio. Fecha. Fue el mes de junio, 17 de junio de 1987. Ya ven cómo ustedes estamos rescatando fechas, nombres y demás gracias a este tipo de sorpresas. Y en estas sorpresas yo le quiero preguntar a Malu, ¿qué tantas cosas te han impresionado de tu esposo? Pues muchas, no por algo esté con él. No, principalmente la radio, porque cosa curiosa, e hilando la plática, como dice usted, yo crecí escuchándolo, sin conocerlo. Como buena niña tijuanense, siempre escuchábamos Radio Tecnológico y la programación infantil. Entonces, ahí empieza pues de uno de niña siempre escuchar la radio, y mi mamá, y prende la radio, y pon la radio, y estábamos siempre con la radio, y la radio, y la radio. Entonces, cuando en la universidad, estando en la UABC, conozco a unos amigos que colaboraban en la radio, tenían un programa de rock en la radio, ahí en Radio Tecnológico, y me invitan a participar. Entonces voy ahí, y ahí conozco a Miguel Ángel, y pues... Y la verdad que Miguel Ángel tenía un look-alike, yo le digo Hugh Ryan, aquel personaje que era cowboy, uno de ellos, ajá. Y físicamente yo lo recuerdo así, de esa manera. ¿Y te impresionó? Sí, pues me llamó mucho la atención porque, bueno, yo siempre he sido muy tímida, y participar en la radio para mí fue un reto muy grande, porque mis amigos y Miguel Ángel me invitaron a participar, y empecé a hacer la programación en la radio, me empezaron a enseñar, empecé a abrir micrófono y a ayudarle con los programas que él manejaba, que tenía el de A Media Luz, era el que manejaba, y pues fue algo bien suave, porque fue un reto muy grande, pero fue una experiencia muy bonita. Me tocó colaborar con él 4 años, y es algo que nos gusta, y queremos seguir haciendo, ¿verdad? Qué bonitos detalles de tiempos y demás. Miren, voy a permitirme hacer lo siguiente. Aquí está Miguel el Tapatío, y ni cuac cuac hace. No le gusta hablar en público. No. Aquí hemos invitado a extraordinarios amigos. Lupita Riesgo, muchísimas gracias por estar aquí. Te recordamos con muchísimo cariño. Tu familia y la nuestra es así, amiga, familia y demás. Te mandamos un abrazo y un beso. Aquí está Miguel Ángel García Pacheco, de Radio Tecnológico, entre otras cosas, en donde Lupita por un lado, UABC, pero su esposo Francisco Cuevas, TEC de Tijuana. Entonces, Maggie Fuentes, muchas gracias por estar aquí también. Y quiero comentar esto. Charlas con café tiene la intención de hacer recordar personajes, fechas, rescatar el pasado tan maravilloso de nosotros, los tijuanenses, ya sea adoptados o nativos. Y la intención es que vengan a esta charla con café los días de martes a viernes, antes de las 9 de la mañana, para organizarnos y salir
al aire a las 10 de la mañana. Y hemos tocado muchas puertas y hay muchísimas gentes que no han venido porque le tienen pánico escénico. Miren, aquí está el tapatío y miren, está nervioso y demás, se pone nervioso, no le sacan las palabras. Y pasó eso exactamente, un pánico escénico, cuando se abrió Radio Tecnológico. Cuando Radio Tecnológico le tocaba hablar a quien lo había hecho posible, el licenciado Héctor Magaña, que era, entre otras cosas, extraordinario orador, las palabras no le salieron, se quedó mudo. Ese pánico escénico, ya sea en el radio frente a un micrófono o el pánico escénico en el teatro, es natural. Y de eso estamos hablando porque aquí queremos que se les quite el pánico escénico y está con nosotros pues Malú Navarro, Miguel Ángel García y Pacheco, y de eso estamos hablando, de charla con café. ¿Qué te parece esa reflexión que acabo de hacer, Miguel Ángel? Efectivamente, el pánico escénico es algo que todos tenemos, unos más, otros menos, pero al final de cuentas todos lo tenemos. Y aquel mejor actor que no esté nervioso antes de salir al escenario, pues creo que no tendría sensibilidad para poder enfrentarse a un público que lo va a juzgar en el buen sentido de la palabra al momento de estar representando su personaje. Así que pánico escénico todos lo tenemos, aún aquel que diga que no tiene miedo, sí tiene miedo, porque el hecho de estar frente al público es o lo hago bien, porque si no, pues así me va a ir con la opinión del público, ¿verdad? Y una cosa nos lleva a otra, Miguel Ángel. El pánico escénico, que es una situación que a ti te toca todos los días, nos lleva a la fotografía. Y nos lleva a la fotografía porque captar ese irrepetible momento de lo que uno capta tiene su propia historia y tiene una razón por la cual Miguel Ángel García y Pacheco es extraordinario fotógrafo. Platícanos cómo unes, por un lado, fíjate, veo el teatro, veo la radio y ahora la fotografía. Bueno, la fotografía es parte de mi vida. Nací, digo yo, en el cuarto oscuro. En realidad, desde niño me metía al cuarto oscuro con la curiosidad de saber qué hacía mi papá y cómo hacía las fotografías. ¿Era una magia? Era una magia y tuvo la paciencia de enseñarme a hacerlo desde niño. Cómo revelar una fotografía, cómo hacerla, todo el proceso. Indudablemente cómo usar sus cámaras en aquel entonces, las cámaras de rollo o la cámara de fuelle, la cámara de tripié, ¿verdad? Lo aprendí afortunadamente, creo que mejor que mis hermanos. Creo que fui el que más aprendió acerca de la fotografía. Nunca pensé que iba a retomarlo ya de grande. De grande retomé la fotografía porque... ¿Sí traes cámara? Ahorita no traigo cámara, salvo mi celular, que ahora son unas cámaras excelentes también, porque toman unas fotografías muy buenas. Claro que una cámara profesional es la que se destina para hacer una fotografía profesional, pero el celular actualmente es excelente, Cuando retomé la fotografía, yo estaba ya trabajando en un banco. Y ahí precisamente en el banco yo trabajaba en el área administrativa y necesitábamos fotografías para hacer los inventarios y para miles de cosas. Ahí retomé la fotografía y me gustó haberla retomado. Posteriormente en la radio, posteriormente puse un estudio fotográfico y coordinaba mi trabajo de la radio junto con el de la fotografía a la vez. El del banco igual, pero el del banco me retiré primero que la radio.
Posteriormente me retiré de la radio y me dediqué a la fotografía y a la grabación de video, que también lo traía junto conmigo, desde que hacíamos aquellos videohomes que ya te comentaba, y hasta la fecha. La fotografía es irrepetible. Si dejas pasar ese momento en el que vas a captar un recuerdo, pues ya te lo perdiste. Entonces hay que captar el momento, la expresión, el recuerdo, para que quede grabado eternamente. Algunos tips, algunos consejos para que cuando estén previos frente a la cámara, la carita, la forma de ponerse, en fin, ¿qué les puedes decir en ese momento a los que nos están escuchando, los que nos están viendo? Yo diría que no hay que esperar precisamente que la fotografía sea posada. Hay que tener un poco de imaginación para dejarse llevar en lo que está sucediendo y estar atentos a ello, para que en el momento en que la sonrisa, la sorpresa, las lágrimas, la emoción proyecten todo lo que está sucediendo. Todo el sentimiento natural. Por eso es que el dicho dice que una fotografía dice más que 1000 palabras. Una fotografía posada se nota, pero una fotografía que capta el momento tiene mayor valor. Eso es lo que yo le diría a quienes tomen fotografía: tomen el momento, tomen la expresión, tomen lo que sucede, para que la fotografía diga más todavía que si posaran al personaje. Claro que no debe dejar de existir la fotografía posada, las poses son fabulosas también, pero la expresión del momento que hay que captar para que tu cliente se quede satisfecho con aquella fotografía que le estás entregando, no tiene comparación. Pues yo voy a añadir a la frase que una fotografía vale más de 1000 palabras, decir, una fotografía no posada es como una enciclopedia. Más de 1000 palabras, pero muchos más. Entonces, fíjate cómo en mi vida José Saldaña Rico tiene que agradecer la posibilidad de tener amigos como Miguel Ángel, como Malu, porque nos lleva a esta encomienda que es lo que creemos que en estos tiempos de jubilación, ya libres de pandemia, tenemos que dejar como presente. Yo pienso que las fotografías que tú tienes no las tiras, ¿verdad? No, yo guardo mis archivos, trato de que permanezcan sanos el mayor tiempo posible. Algunas veces es imposible, se pierden, ¿verdad? Se pierden, se degradan, pero pues los guardo la mayor cantidad de tiempo que se puede. Inclusive guardo un archivo tuyo de lo que el tiempo, Tijuana, lo que el tiempo se llevó, que lo conservo con mucho cariño, con mucho gusto, pero te sigue perteneciendo a ti, aunque lo tenga yo. No, pues una de las satisfacciones es tener la amistad de personajes que están aquí con nosotros. Antes de concluir esta charla con café, yo quiero rescatar las palabras de Malu. ¿Qué te pareció el proyecto, el programa número 15, que es este? ¿Y qué le quieres decir al auditorio para que quedes permanente? No, pues está muy bien su programa, me gustó mucho porque puede rescatar muchas cosas que se van perdiendo, muchos personajes que a lo mejor la gente no los conoce, no los ubica y son parte muy importante de la historia de Tijuana, y sobre todo su calendario, que yo tuve el honor de ayudarle a hacer. ¿Qué te pareció un este? ejemplar. Está increíble, está muy bonito. La dedicatoria que le hace a su esposa está increíble.
Las fotografías con las que siempre lo acompaña, pues son parte de nuestra historia, son parte de la historia de la ciudad, que no se deben de perder. Siempre hay que tenerlas en cuenta. Pues esa es parte del trabajo que nos tomó como encomienda. Les agradezco la visita, la posibilidad de charlar con café desde el restaurante La Vuelta, y ahora pues estos son parte de mis hijos, esos hijos que con mucho agrado les digo yo, porque miren, tuve la fortuna de encontrar a Guillermo Sánchez Memus, y resulta que yo recibí de su voz una palabra que me dijo papá, y me dio tanto gusto. Miren, aquí Selene también nos atiende de maravilla en esta charla con café. Para servirles. Gracias. Y Sí, Selene, por favor. Gracias. Miguel, Sí. mijo, dime, ¿qué te pareció este espacio? ¿Qué sugerencias tienes para el auditorio? En fin, hay que decirles que el teatro, hay que decirles que la fotografía y que la radio son necesidades obligadas. Es parte de nuestra vida. Es parte de nuestra vida. La fotografía nos involucra, la radio igual. Y pues en nuestra vida diaria no podemos dejar de vernos reflejados en una representación de teatro. Así que eso es lo que somos. En la esencia de nosotros se ve reflejada en el personaje que está interpretando el actor que se atrevió a subirse al escenario. Ese que tuvo el valor de convertirse en el personaje que queremos ver, malo, bueno, divertido, etc. ¿Recuerdas a propósito los autores de esas obras que ustedes interpretaban? Algo que en este momento es importante rescatar. Por obra de teatro, por ejemplo, Cada quien su vida, yo la recuerdo como película extraordinaria, pero por ejemplo, recuerdo el teatro, la importancia de llamarse Ernesto, que me encantó a mí. Y aparte del teatro, recuerdo Ecus, extraordinario mensaje también. ¿Recuerdas algunas de esas obras en la que tú participaste, Sí, en la que tú... Sí, como no, todo eso es inolvidable, José, se queda aquí en el corazón de uno, en la mente de uno. Son, igual como decimos, son momentos que pasan, que son irrepetibles. Obras de teatro como José Humberto Robles, que hiciera Los Desarraigados, el reflejo de nuestros paisanos viviendo en los Estados Unidos, o de los hijos de nuestros paisanos que nacen en los Estados Unidos, la forma tan difícil que ha sido para ellos salir adelante ante los anglosajones. Sin embargo, pues ahorita ya tenemos más de 40 millones de paisanos de aquel lado, ¿verdad? Ahora, recuerdo la tragedia de las equivocaciones de José Humberto Robles, que me dio la oportunidad de participar en un nacional de teatro, trayéndome un tercer lugar nacional como reconocimiento. Un personaje que hace a él y a su gemelo. Son dos personajes, uno bueno, otro malo, uno que se aprovecha de las cosas buenas del otro. Sin embargo, ese personaje es un monólogo interpretado por un servidor en el público y posteriormente sube al escenario. Fue una experiencia increíble, muy bonita. Entre otros, pues podemos encontrar de Emilio Carballido, Yo también hablo de La Rosa, en la que participa Saúl, mi hermano, Josafat, Elvia, Irma, Alicia Chinoya y otros personajes que también nos dieron grandes experiencias. A nosotros nos recuerdan más como Los Desarraigados que como Triángulos de Vanguardia.
porque Los Desarraigados hizo una época de 22 años de teatro gratuito en la ciudad de Tijuana, precisamente ocupando auditorios como el Teatro del Seguro Social o teatro de las escuelas. La idea era hacer que creciera la afición por el teatro, la participación en el teatro y desde luego que todo el mundo tuviera oportunidad de acercarse. Hacíamos temporadas en las que sí cobrábamos para tener fondos para poder mantener viva la compañía de teatro. Hacíamos recorridos, nos íbamos de gira por toda la República. Hacíamos recorridos hasta la Ciudad de México, en la cual afortunadamente caímos bien y entramos con el pie derecho. Durante nuestra estancia en la Ciudad de México pudimos trabajar en teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Metropolitana, en el Departamento del Distrito Federal y en la Compañía Nacional de Teatro, pero como compañía foránea, en teatro foráneo con el maestro Alejandro Bichir, que en ese entonces él era director de teatro foráneo, y Desarraigados era el grupo de nuestro país que mayor actividad tenía como actores, como teatristas representativos de un estado, en este caso Baja California. Hacíamos nuestras propias obras de teatro como creación colectiva, como Barrionetas y otras tantas, Ubieta, que de alguna manera cautivaron al público por lo divertidas que eran y porque eran representación de barrios, como Barrionetas, ¿verdad? De barrios. Ahí utilizábamos canciones, utilizábamos coreografía y todo era auténticamente creado por nosotros. Era una creación colectiva, así le llamábamos nosotros porque no participaba uno solo, sino que hacíamos ruedas de trabajo entre todos y las ideas que aportaba cada uno se tomaban en consideración para escribir el libreto. Una vez que terminaba el libreto ensayábamos y durante los ensayos también hacíamos los ajustes o cambios que tenían que hacerse para poder llevarla al escenario. En ese entonces había un auge de teatro tremendo en Tijuana. Las compañías de teatro que había eran de jóvenes muy inquietos que le llamó la atención poderosamente el teatro y se subieron al escenario. Hubo muchos valientes que se convirtieron en actores. Era no de un solo lugar de la ciudad de Tijuana, era de todas partes de la ciudad de Tijuana. Yo creo que si logramos reunir en el Seguro Social más de 18 compañías de teatro con una obra diferente cada vez, lo logramos. Inclusive venían compañías de fuera, de Centroamérica, de Sudamérica, de la Ciudad de México, de Estados Unidos, aquí a Tijuana. Una época irrepetible hasta el momento, ojalá que se volviera a dar, José. Fíjense ustedes cómo la cantidad de actividad que tiene Miguel Ángel García y Pacheco, porque ya oyeron teatro, ya oyeron lo que significa la radio, ya vieron lo que es la fotografía. Vamos a ir hacia Rosarito a buscar a Felicidad y Humberto Silva y vamos a dejar pendiente una actividad extraordinaria que es la que más queda en la vida de Miguel Ángel, que es la banca. La banca es una actividad porque en esa compra-venta, ya sea de servicios o de productos, la banca es la que genera que alguien viva mejor. Entonces, ese es otro de los aspectos tuyos, Miguel Ángel. Sí, afortunadamente decía yo que Tijuana es grandioso.
y el que no considera las bondades que tiene Tijuana, de lo que se pierde. Creo que la oportunidad se me dio cuando entré a trabajar a un banco. Entré a trabajar a un banco que no me cerró las puertas de tener otras actividades como las que he mencionado. Bancomer fue el que me abrió las puertas. Fue mi escuela inicialmente, posteriormente Occidental de México, y en ese entonces si tú tenías una buena cartera de clientes, te cotizabas alto y te contrataba otro banco con un mejor sueldo o con mejores prestaciones. Banco BCH y Banca Unión, entre otros, Banca Cremi también. El último fue Banca Unión, una carrera completa. Quiero comentar, y tengo que parar en seco esta charla con Miguel Ángel, porque su presencia no es gratis, ni para malo, ni para malo, aquí está presente, ni para Miguel Ángel, porque él está hablando de la banca, y le digo desde ahorita, esto no es gratis. Si te llegan ofertas de Hollywood, de Telemundo, de Televisa y de cualquier radio, porque en estas benditas redes, desde que nació Facebook, podemos estar intercambiando información, y todo lo que tú tienes como capital en tu actividad profesional, que son todas estas las que ya mencionamos, eres una mina de oro. Yo agradezco su presencia porque el tiempo es increíblemente cruel con nosotros. Segundo a segundo, minuto a minuto, nos dice hasta aquí. Y antes falta una hora para dividir el día en dos, la tarde y el día. Agradezco la presencia de cada una de las personas que estuvieron presentes. Compartan, pero sobre todo a esta hermosa pareja, Malu Navarro y Miguel Ángel García y Pacheco. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta el próximo martes, Dios mediante. Dios